¿Qué harías si tu cámara capta encuentros aterradores, desde criaturas espeluznantes hasta visiones inexplicables en lo más profundo de la selva? Hoy veremos las imágenes que nadie debería haber visto, sonidos imposibles y sorpresas inesperadas. Número 44. Criatura en los bosques de Michigan. Una noche, un grupo de amigos caminaba por los bosques de Michigan cuando vieron algo extraño entre los arbustos. Era una criatura negra con ojos brillantes que los miraban fijamente. Su cara parecía la de un perro, pero mucho más grande, y la forma de su cuerpo era inquietante. Rápidamente se dieron cuenta de que se habían topado con un hombre perro, una criatura a menudo descrita como mitad hombre, mitad lobo. Conscientes del peligro, decidieron alejarse lentamente, ya que estas criaturas eran conocidas por su comportamiento furioso. Número 43. Criatura celestial. Un extraño video apareció, dejando a todos incrédulos. Mostraba múltiples clips de una criatura que no parecía pertenecer a este planeta. A primera vista, parecía un caballo, pero su cuerpo estaba cubierto de estructuras filiformes. La criatura tenía un cuello largo, pero le faltaba la cabeza. La gente empezó a llamarlo un caballo del cielo, y después de ver las imágenes, era difícil no creerlo. Su apariencia era tan inusual que la gente se quedó sin palabras, sin saber de dónde podía haber salido semejante criatura. Número 42. Avistamiento de perrodrilo. ¿Qué demonios? Eso parece un maldito perro. Una noche, un residente vio una extraña criatura en su patio trasero. Al observar más de cerca, notó que la criatura se parecía a un lagarto con rasgos de cocodrilo. Su cuerpo estaba cubierto de escamas, pero su cara tenía algunos toques de perro. La apariencia de la criatura era tan inusual que se decía que era un perrodrilo, una mezcla entre perro y cocodrilo. Con su extraña mezcla de características, parecía sacado de un cuento de hadas. Tal vez la naturaleza había creado algo completamente nuevo. ¿Qué demonios es esto? Número 41. Pesadilla desatada. En un bosque congoleño, un campista instaló una cámara de rastreo con la esperanza de capturar la vida silvestre. Pero lo que capturó en video fue una criatura inusual moviéndose rápidamente entre los arbustos. A primera vista, era claramente mucho más grande y aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los rasgos de la bestia eran inquietantes, con un tamaño y una forma extraños. El campista no podía creer lo que había capturado. Lo que se suponía que sería un video de vida silvestre, se convirtió en una escena de una película de terror. Número 40. Encuentro espeluznante. Una noche, un lugareño caminaba por el bosque cuando una extraña visión llamó su atención. En las sombras, vio una figura que se movía lentamente, diferente a todo lo que había visto antes. Su cuerpo era anormalmente delgado, con huesos visibles bajo su piel pálida. Su rostro parecía una calavera hueca y era espeluznante. La zona era famosa por los avistamientos de rastrillos y cambiapieles, pero creía que eran solo mitos. Pero en ese momento, al encontrarse cara a cara con lo que veía, se dio cuenta de que era muy real. Aterrorizado por el encuentro, se marchó y decidió no volver a visitar ese lugar. Número 39. Caminante místico. Mientras caminaba por el bosque, un excursionista se topó con algo que parecía irreal. Una figura gigante, de color marrón, se movía lentamente entre los árboles. Su forma de moverse era inquietante, ya que ninguna criatura conocida se movía así. A juzgar por sus rasgos, parecía un caminante espiritual, un ser místico del que se decía que oscilaba entre el mundo físico y el espiritual, a menudo mencionado en leyendas y folclore. Ver algo así en la vida real dificultaba distinguir dónde terminaba el mito y comenzaba la realidad. Número 38. Hallazgo antiguo. En las zonas remotas de Teherán, Irak, los lugareños descubrieron un hallazgo inusual, un enorme esqueleto yaciendo en medio de la nada. Los huesos se parecían a los de un dinosaurio de tiempos antiguos. Su gran tamaño y forma resaltaban en el paisaje como si se hubiera conservado durante siglos. El hallazgo causó asombro, ya que la edad y el origen de la criatura seguían siendo desconocidos, y los expertos trabajaban para comprenderla mejor. Número 37. Avistamiento de pie grande. Mientras exploraba el bosque, un aventurero divisó algo inesperado: un gigante sentado junto a un árbol. La criatura era de color marrón, con una complexión imponente y rasgos que le recordaron instantáneamente a Pie Grande, la legendaria figura de los cuentos antiguos. Con su complexión simiesca,
La criatura estaba sentada pacíficamente, casi como si hubiera estado esperando allí. Conocido por su imponente altura y enormes huellas, Pie Grande ha despertado curiosidad durante años. Este avistamiento desató un frenesí de especulaciones entre los testigos y los lugareños. Algunos decían que era simplemente un oso gigante, otros simplemente no estaban de acuerdo. Seguían creyendo que era un pie grande. Sin embargo, nadie conoce la realidad. Número 36. Encuentro con el hombre serpiente. Mientras acampaba en el bosque, un campista se encontró con una serpiente sentada en el suelo. Al principio, parecía una serpiente normal, pero cuando el campista la observó más de cerca, notó algo extraño en la parte superior de su cuerpo. En lugar de la típica cabeza de serpiente, tenía rasgos humanos con una larga cabellera ondulante. La criatura parecía ser una mezcla de hombre y serpiente, una figura presente en muchas mitologías del mundo. Bueno, una cosa es segura, esta visión le dejó una historia inolvidable, una que contaría durante años. Número 35. Avistamiento de hombre lobo. Un video apareció en línea mostrando a una criatura inmóvil en la oscuridad. Su cuerpo era negro y su apariencia era aterradora. Asustaba a cualquiera que la viera. Los rasgos de la criatura eran extraños, con un rostro que parecía alternar entre humano y bestia. Algunos espectadores rápidamente lo identificaron como un hombre lobo, una criatura legendaria que se decía que vagaba por la noche, transformándose de humano a lobo bajo la luna llena. El video llamó la atención de muchos, provocando debates sobre la existencia de tales criaturas. ¿Podría ser real o solo un engaño, como muchos creían en Internet? Número 34. Encuentro con anaconda. En 2016, mientras navegaban por el río Amazonas, una familia vio algo enorme flotando en el agua. A primera vista, era evidente que se trataba de una anaconda. Conocida por su increíble tamaño y fuerza, la anaconda es una de las serpientes más grandes del mundo y se encuentra a menudo en los pantanos y ríos de Sudamérica. La serpiente gigante se movía lentamente. La familia se dio cuenta de lo afortunados que eran, ya que una anaconda hambrienta no sería un espectáculo agradable. Por suerte, esta vez, la enorme criatura simplemente flotó, dejando a la familia con una historia que jamás olvidarían. Número 33. Cráneo de pie grande. O sea, casi me da miedo decirlo. ¿Podría ser el cráneo de un pie grande? Mientras se aventuraban en los bosques de Canadá, un grupo de exploradores se topó con algo extraño tirado en el suelo. Al principio, parecía un cráneo normal, pero al recogerlo, se dieron cuenta de que era mucho más grande de lo esperado. La forma y el tamaño parecían coincidir con las descripciones de pie grande de las leyendas. Era como si la bestia, que alguna vez se creyó que vagaba por estos bosques, hubiera dejado un pedazo de su historia. Número 32. Encuentro con extraterrestres. Un campista vagaba por el bosque una tarde cuando una visión inusual le llamó la atención. Al echar un vistazo, vio una criatura que pasaba velozmente. Pero no era ningún animal con el que estuviera familiarizado. De pie, la figura parecía un extraterrestre, muy parecido a los que se ven en las películas de ciencia ficción. Su extraña apariencia y movimientos lo asustaron, inseguro de lo que acababa de presenciar. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció y, por suerte, nunca más la volvió a ver. Número 31. Una figura demoníaca. Una noche, un lugareño caminaba por el bosque cuando vio una figura vestida de negro, de pie y en silencio. Sus ojos brillaban intensamente, mirándolo fijamente. Por un instante, se miraron fijamente y sintió como si el tiempo se detuviera. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Esta repentina desaparición lo inquietó, y la experiencia se sintió más como un encuentro con una entidad demoníaca. El extraño avistamiento permaneció en su mente, y no pudo evitar la sensación de que un hombre de otro mundo lo había observado en el bosque esa noche. Número 30. Avistamiento de un espíritu andante. Un video apareció en línea mostrando a una bestia gigante moviéndose por una zona montañosa. Sus enormes hombros y piernas le daban un aspecto casi sobrenatural. Su forma de moverse, lenta pero decidida, parecía indicar que no era su primera vez. El video se difundió rápidamente, provocando especulaciones sobre su posible existencia. Algunos pensaron que se trataba de una criatura alienígena, otros, de una criatura desconocida escondida en algún lugar que finalmente decidió salir.
Ya fuera real o imaginario, el avistamiento dejó una huella imborrable en todos los que lo vieron. Número 29. Avistamiento de ballena gigante. En Brasil, los bañistas se sorprendieron cuando una enorme criatura apareció en la orilla. Al principio, parecía una ballena, pero al acercarse, quedó claro que no se trataba de una ballena común. La criatura medía unos increíbles 11 metros de largo, lo que la convertía en una rareza. Muchos especularon que se trataba de una especie única, posiblemente única en su especie, una ballena jorobada. La enorme ballena dejó atónitos a todos en la playa. Número 28. Descubrimiento de un críptido. Un video desconocido apareció en línea. Captura a una extraña criatura tendida en el suelo. Estaba cubierta de pelaje negro y su cuerpo estaba anormalmente inmóvil. La criatura tenía manos grandes y extrañas que pueden provocar pesadillas. Su apariencia era diferente a todo lo familiar, y los espectadores se esforzaron por descifrar qué podía ser. Algunos especularon que podría ser una criatura críptica, una criatura misteriosa a menudo vinculada a leyendas y avistamientos no comprobados, como Pie Grande o el monstruo del lago Ness. Número 27. Criatura retorcida. Un extraño video apareció en línea, capturando una imagen extraña en una calle pavimentada. Una cosa retorcida hecha de un material delgado, similar a una cuerda, creaba una escena extraña. A medida que la criatura se retorcía y se movía de manera antinatural, se hizo evidente que no era solo una cuerda, estaba viva. El extraño movimiento dejó claro que no era de este mundo. La inquietante grabación confundió a los espectadores, y muchos dudaban qué tipo de criatura podría moverse así y de dónde provenía realmente. Número 26. Cabra demoníaca. Un impactante video apareció en línea mostrando una cabra diferente a las demás. La criatura se movía solo sobre sus dos patas traseras, mientras que sus patas delanteras estaban levantadas en el aire sosteniendo algo en su agarre. A medida que se movía, se hizo evidente que no se trataba de una cabra normal. Su postura inusual y sus extraños movimientos hicieron que muchos creyeran que una fuerza demoníaca la controlaba. La idea de una criatura poseída por un ente maligno se extendió rápidamente por las redes sociales. Número 25. Criatura con alas. En los bosques de Nueva Jersey, un hombre conducía a casa después de una ronda de golf cuando vio algo que lo hizo cuestionar la realidad. Una criatura apareció frente a él, batiendo sus alas y volando hacia el cielo. Al principio, creyó ver cosas, pero rápidamente tomó su cámara para filmarlo. Cuando compartió la grabación en línea, desató un aluvión de debates. Algunos creían que era un avistamiento real de una criatura, mientras que otros pensaban que era un engaño. Sin embargo, el hombre juró que era real e incluso se ofreció a investigar más a fondo. Pero los escépticos seguían sin convencerse. ¿Era una criatura rara o solo una ilusión? Número 24. Un encuentro con Pie Grande. Se rebajan tanto como para estafar a una criatura mitológica, por Dios. Mientras exploraba el bosque, un aventurero se topó con algo mucho más allá de lo esperado. A primera vista, parecía un enorme oso tendido en el bosque, pero al acercarse con cautela, se dio cuenta de que no era un oso en absoluto. En cambio, era una criatura parecida a Pie Grande, el legendario ser simiesco que se dice que vaga por bosques remotos. ¿Se rebajan tanto como para engañar a una criatura mitológica? Por Dios. La criatura yacía inmóvil, su forma grande y peluda era inconfundible. Por un momento, el explorador se quedó de pie intentando asimilar la vista. Pie Grande, una criatura mitológica y misteriosa, había sido objeto de cuentos durante años, pero aquí estaba, real y justo frente a él. Número 23. Círculo de velas. Mientras acampaban en el bosque, un grupo de amigos se topó con algo extraño. Un círculo de velas dispuestas cuidadosamente en el suelo. La extraña disposición parecía parte de algún ritual, posiblemente demoníaco, destinado a atraer espíritus oscuros y obtener poderes prohibidos. Mientras observaban la escena, oyeron una voz a lo lejos que los asustó. Aterrados, tomaron sus pertenencias y huyeron a toda prisa, temerosos de verse arrastrados sin saberlo a algún oscuro ritual que estuviera ocurriendo. El recuerdo de ese momento permaneció con ellos, dejándolos inquietos por el misterioso suceso. Número 22. Encuentro extraño. Dos amigos estaban de excursión cuando se toparon con una criatura sin vida en el bosque. Al principio, parecía un mono,
Pero algo no encajaba. Sus rasgos estaban distorsionados y eran mucho más extraños, casi inquietantes. El cuerpo de la criatura era extraño, lo que les hizo pensar si podría ser uno de los muchos seres críptidos de los que hablan las leyendas. Los seres críptidos G suelen encontrarse en zonas remotas o inexploradas. Fuera lo que fuese esta criatura, definitivamente no pertenecía al mundo ordinario que conocían. Número 21. Gato cambiaformas. Un lugareño caminaba por el bosque cuando vio un gato negro. Al principio, parecía un gato cualquiera, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Pero mientras observaba, la forma del gato comenzó a cambiar ante sus ojos. Se transformó de maneras que parecían imposibles para cualquier animal normal. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la criatura no era un gato cualquiera. Era un cambiaformas, un ser mencionado a menudo en historias y leyendas, pero nunca visto en la vida real. El bosque, antes familiar, ahora parecía un lugar donde los mitos caminaban entre los vivos. Número 20. Descubrimiento de un dragón. En la provincia de Jiangxi, China, los lugareños se sorprendieron al tropezarse con un enorme esqueleto enterrado. Al principio, parecía un animal normal, pero al observarlo más de cerca, quedó claro que no se trataba de una criatura común. El esqueleto era largo, parecido a las descripciones de un dragón que se encuentran en los cuentos, con impresionantes cuernos que lo hacían inconfundible. El descubrimiento causó un gran revuelo en la zona, ya que la criatura parecía encajar a la perfección con los dragones míticos de los cuentos antiguos. Los lugareños se maravillaron con el hallazgo, sin saber cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo llevaba oculto. El sitio hizo que muchos pensaran que los dragones alguna vez habían vagado por la tierra. Número 19. Pesadilla viva. Un aterrador video mostró a una criatura moviéndose por el bosque de noche. Su cuerpo estaba cubierto de numerosas estructuras similares a patas, y su rostro parecía una calavera retorcida. Al principio, muchos pensaron que era solo una pesadilla que cobraba vida en el video, pero cuanto más se veía, más aterrador se volvía. Para aquellos lo suficientemente valientes como para explorar el bosque de noche, la pesadilla no era solo una historia, era real. La criatura que una vez pareció una pesadilla ahora era temida por quienes la vieron con sus propios ojos. Número 18. Figura blanca. Un lugareño caminaba por el bosque cuando vio una figura vestida de blanco moviéndose a lo lejos. Al principio, pensó que era solo otra persona como él, pero al acercarse, notó un fuego ardiendo cerca, y la figura se giró para revelar su rostro pálido e inquietante. La vista era suficiente para provocar pesadillas. No era humano. La misteriosa apariencia de la figura, junto con el inquietante fuego, dejó claro que no se trataba de nada común. Parecía más bien un espíritu o un demonio que vivía en los rincones oscuros del bosque. Número 17. Criatura serpentina. Un excursionista notó una criatura sentada en el borde, observando el paisaje. Sus alas eran anchas y correosas, extendiéndose en una envergadura que parecía demasiado grande para ser real. La vista era tan inusual que rápidamente despertó diferentes ideas entre quienes vieron la grabación. Algunos creían que podría ser una prueba de que los dragones, o algo similar, aún podrían existir en lugares ocultos del mundo. Otros pensaron que podría ser un ave grande, o incluso un murciélago gigante. También existe la posibilidad de que solo fuera un animal visto desde un ángulo extraño. Fuera lo que fuese, la criatura atemorizó a la gente, pensando que podría representar un peligro. Número 16. Avistamiento de un pie grande. Mientras caminaba por los bosques de los Apalaches, un excursionista se topó con una visión inesperada. A lo lejos, sentada tranquilamente, se encontraba una bestia imponente. Su gran cuerpo se mezclaba con las sombras de los árboles, dándole la impresión de que siempre había sido parte del bosque. El excursionista no estaba seguro de lo que estaba presenciando, ya que la bestia permanecía inmóvil vigilando el bosque como un guardián. ¿Un pie grande? ¿Un oso gigante o tal vez solo un animal salvaje normal? Dime, ¿qué opinas? Número 15. Ritual del fuego. Surgió un video que mostraba a un grupo de personas reunidas en el bosque. La escena rápidamente se volvió extraña cuando dos bolas de fuego aparecieron en el aire flotando hacia el grupo. Una de las bolas de fuego se acercó, iluminando la zona al incendiarse. Las personas parecían estar realizando algún tipo de ritual, sus movimientos sincronizados como si fueran parte de una extraña ceremonia oculta. La ubicación remota hacía la escena aún más aterradora.
¿Crees que se trataba realmente de un ritual o que había algo más en juego? Número 14. Hallazgo en el río. Mientras exploraban el río Kuban, un grupo de hombres hizo un descubrimiento inesperado. Observaron una gran criatura cerca de la orilla que parecía una araña, aunque arañas tan grandes no existen en la tierra. Decidieron acercarse con cautela, pero de repente, la criatura comenzó a deshacerse en el agua. Estaba demasiado débil para manipularla, lo que les impidió investigarla a fondo. Su verdadera naturaleza sigue siendo un secreto, lo que despertó la curiosidad sobre qué era realmente y de dónde podría haber venido. Número 13. Ciervo zombie. Un impactante video apareció en línea, mostrando a un ciervo en una escena extraña e inquietante. El ciervo estaba de pie sobre otro animal, pero había algo extraño en él. Al hacer zoom, se hizo evidente. El ciervo no solo estaba allí parado, se estaba alimentando del animal que estaba debajo. Sus ojos estaban apagados y su cuerpo parecía antinatural. La gente rápidamente comenzó a especular. Parecía un ciervo zombie. Después de ver esto, muchos se preguntaron si el mundo pronto se enfrentaría no solo a humanos zombie, sino también a criaturas zombie vagando por la naturaleza. Número 11. Criatura híbrida. Un video apareció en línea mostrando a una criatura negra corriendo por una granja. A primera vista, parecía un animal cualquiera, pero al observarlo más de cerca, sus rasgos eran inquietantes. La criatura se parecía a una araña gigante en forma de cuerpo, pero se movía con los movimientos torpes de un pollo. La extraña combinación de rasgos llevó a muchos a creer que se trataba de una criatura híbrida, nacida de la improbable mezcla de una araña y un pollo. La extraña apariencia y los movimientos de este ser inusual hicieron que los espectadores se preguntaran cómo podía existir algo tan antinatural. El video se difundió rápidamente por internet, provocando debates y teorías sobre la posibilidad de que tales criaturas vagaran sin ser vistas. Número 10. Descubrimiento antiguo. Mientras exploraba el bosque, un campista se topó con un esqueleto. Al principio, parecía ser una criatura antigua, pero al acercarse, se dio cuenta de que su tamaño superaba al de cualquier animal normal. El esqueleto era enorme, con huesos mucho más grandes que los de cualquier animal salvaje conocido. Tras una breve inspección, quedó claro. Se trataba del esqueleto de un dinosaurio, una criatura que vagó por la Tierra hace millones de años, mucho antes de la existencia de los humanos. El descubrimiento fue increíble, como si el pasado hubiera cobrado vida de repente ante sus ojos. Número 9. Encuentro con críptidos. Un granjero estaba en sus campos cuando vio a un gigante moviéndose entre la hierba alta. Su cuerpo era enorme, parecido a un dinosaurio de la antigüedad. Parecía un dinosaurio, pero parecía faltarle algo. La apariencia del gigante era extraña. Estaba a lo lejos, así que no se sabía qué era exactamente. Pero era una mezcla entre un monstruo y un lobo visto desde otro ángulo. Por eso se veía extraño. No podía quitarse de la cabeza la idea de si volvería a aparecer o simplemente desaparecería para siempre en la naturaleza. Número 8. Creeper sin pelo. Un extraño video comenzó a difundirse en línea, mostrando una criatura que dejó a todos confundidos. A primera vista, se parecía un poco a un mono, pero algo parecía extraño. El ser carecía por completo de pelo, su piel era de un inusual color negro, y sus rasgos eran tan extraños que hacían dudar a la gente de que no fuera un mono. Muchos empezaron a creer que podría ser un extraterrestre perdido. Sin embargo, la verdad se reveló más tarde. En realidad era un chimpancé con sarna, una rara enfermedad en la que pierden todo el pelo, lo que les da esta apariencia sobrenatural. Aunque fascinante, la criatura era simplemente un recordatorio de las impredecibles maravillas de la naturaleza. Número 7. Avistamiento de un gato raro. Surgió un video que mostraba a un gato con una apariencia muy inusual. A primera vista, parecía un gato salvaje normal. Había algo extraño en él que lo distinguía. Su cuerpo era delgado, con patas cortas y una cola larga, muy similar al del jaguarundi, un felino salvaje nativo de América, conocido por sus características únicas. Esta rara grabación fue una sorpresa porque los jaguarundis son típicamente tímidos y solitarios, y rara vez se los ve en libertad. A menudo llamado gato nutria o iracat, es una criatura conocida por su parecido con los mustélidos como las nutrias y las comadrejas. El video captó rápidamente la atención de los entusiastas de la vida silvestre,
quienes admiraron este inusual vistazo de un animal verdaderamente especial. Número 6. La serpiente dragón. Surgió un video que mostraba una serpiente única. Tiene un color vibrante, muy diferente de las serpientes que se ven típicamente en la naturaleza. Lo más impactante fue que 2 cuernos afilados sobresalían de su cráneo, dándole un aspecto más parecido a un dragón que a una serpiente. La extraña criatura parecía desafiar todo lo conocido sobre los reptiles. Muchos dudaban de qué podía ser ni de dónde provenía. Su apariencia era tan inusual que parecía como si la naturaleza hubiera creado algo completamente nuevo. Número 5. Insecto zombie. Un lugareño vio un insecto arrastrándose, pero se cayó de alguna manera. Al observarlo más de cerca, el insecto parecía parcialmente descompuesto, con su cuerpo mostrando claros signos de descomposición. Sin embargo, a pesar de esto, seguía moviéndose, lo cual parecía imposible para algo tan descompuesto. Parecía un zombie, pero en el mundo de los insectos. Los expertos creen que un neuroparásito podría haber tomado el control del cerebro del insecto, controlando sus movimientos mucho después de que su cuerpo comenzara a descomponerse. Este extraño fenómeno ya se ha observado en la naturaleza, donde los parásitos manipulan a sus huéspedes, convirtiéndolos en zombies vivientes. Número 4. El misterio del agua en los árboles. Surgió un video que capturaba una imagen increíble. Un chorro de agua parecía fluir, pero lo curioso era que provenía directamente de un árbol. Esto parecía imposible, ya que los árboles no suelen producir agua de esa manera. Algunos expertos sugirieron que podría ser una característica poco común en ciertas especies de árboles. Estos árboles tienen la capacidad de almacenar agua en sus tallos para sobrevivir a las estaciones secas. Número 2. Figura roja. Mientras caminaban por el bosque, un grupo de amigos se topó con una visión aterradora. Frente a ellos se encontraba una figura de aspecto humanoide, con el cuerpo cubierto de un líquido rojo y un ojo mirándolos fijamente. La figura tenía el pelo largo y alborotado, y permanecía inmóvil, como si hubiera estado esperando. Los amigos sintieron una extraña inquietud. ¿Se trataba de algún tipo de ritual? ¿O quizás de un ser que vivía lejos del mundo real, oculto en las sombras del bosque? Número 1. Criaturas misteriosas. Mientras acampaba en el bosque, un campista se topó con 2 pequeñas criaturas jugando entre los arbustos. Eran diminutas, de color oscuro y con una apariencia inusual, parecidas a los seres míticos conocidos como duendes, pixies o gnomos. Estas criaturas, a menudo asociadas con travesuras y bosques mágicos en el folclore, parecían estar viviendo su propia pequeña aventura entre la maleza. Mientras el campista observaba en silencio desde la distancia, las criaturas seguían jugando, sin darse cuenta de que las observaban. Su presencia en el bosque dejó una impresión misteriosa pero fascinante, como si hubieran salido de las páginas de un cuento de hadas. El campista se marchó rápidamente, pero el avistamiento permaneció en su mente mucho tiempo después. Nos vemos en el próximo video.